la preposición y la conjunción. Vamos a ver juntas, en común, estas dos categorías gramaticales. Las vemos en común porque tienen cosas muy similares, aunque es cierto que también tienen cosas que las diferencian. Precisamente por eso son dos categorías diferentes, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos primero en las similitudes y después iremos a las diferencias. La primera similitud la tenemos en las definiciones. Fijaos en las definiciones que os da el libro. Me estoy refiriendo a la página 214. ¿Cómo define la preposición? Son palabras invariables, es decir, la forma no varía ni en género, ni en número, ni en tiempo, ni en modo, ni en aspecto, ni persona, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? No varían gramaticalmente. Son palabras fijas, tienen siempre la misma forma, independientemente de las palabras a las que acompañen. Eso por una parte, en cuanto a las preposiciones. Y además relacionan unas palabras con otras. Son enlaces, sirven como enlaces, como nexos. Fijaos en la definición de conjunción. Son palabras invariables, por tanto esto es igual que la definición que aporta la preposición y además funcionan como nexos para unir palabras y oraciones. Es lo mismo también. Las dos definiciones que nos da el libro, la definición que nos da el libro de preposición y de conjunción es muy parecida, por no decir idéntica. La única diferencia, si cabe, sería esto, que las conjunciones unen oraciones. Y aquí no especifica que las preposiciones unan oraciones. Estas definiciones son totalmente imprecisas. Sin embargo, estando en primero de la secundaria, en primero de ESO, bueno, se plantean como suficientes. No obstante, esto no resuelve un problema de fundamental, de base, que es cómo diferencio yo unas de otras. Lo que se suele hacer en estos niveles es aprender las preposiciones y las conjunciones. Estas son las preposiciones y esto son algunas de las conjunciones, no todas. Y, ni, o, bien, pero, sino, porque, sí, aunque, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, si os aprendéis las preposiciones por un lado, que establecen categorías cerradas, es decir, no hay más, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, etcétera, una vez aprendidas estas y aprendidas las otras, pues ya sabréis distinguirlas. Esto desde el punto de vista formal. Sin embargo, me gustaría que fuéramos un poco más allá para ver otro tipo de diferencias fundamentales. La primera diferencia está en la jerarquía. Fijaos, las preposiciones, aquí tenemos la preposición de, la preposición con y de nuevo la preposición de. Las preposiciones lo que hacen es, efectivamente, unir palabras en una oración. Sin embargo, establecen relaciones de jerarquía o de dependencia. ¿Qué significa esto? Dependencia significa que hay una palabra que es más importante que la otra. O en otras palabras, que una palabra depende de la otra. La palabra menos importante depende de la más importante. Fijaos qué relaciones de jerarquía emplean las preposiciones. La palabra que tenemos a la derecha de la preposición es menos importante que la que tenemos a la izquierda. Es decir, pelota es más importante que tenis. Si yo pongo este sintagma, este grupo nominal dentro de una oración, por ejemplo, dame la pelota de tenis, desde el punto de vista del significado es más importante la información pelota, porque dentro del campo semántico de tenis hay muchos objetos, ¿de acuerdo? Pelota, raqueta, etc. Y después ya viene la concreción. ¿Qué tipo de pelota? La de tenis. Eso desde el punto de vista del significado. Desde el punto de vista de la forma, cuanto más a la izquierda está la palabra, más importante es en una oración. Eso como en términos generales. Entonces, aquí, en este sintagma, en este grupo, lo que tenemos a la izquierda es más importante que lo que tenemos a la derecha. Por tanto, establecen relaciones de jerarquía. Esto no siempre pasa con las conjunciones. Puede pasar o no pasar. Fijaos, vinisteis Eva y tú juntas. Esta conjunción y une dos palabras, Eva y tú. ¿De acuerdo? Esta flecha está mal. Une el sustantivo Eva con el pronombre tú. Un pronombre funciona como sustantivo, por cierto, ¿eh? ¿Y qué es más importante, Eva o tú? En este caso la importancia es la misma, por tanto no establece una relación de jerarquía, no hay una jerarquía, no hay alguien más importante que el otro. Solo faltaste tú porque Pedro llegó al final. Solo faltaste tú y Pedro llegó al final tienen la misma importancia. Por tanto, las conjunciones no siempre establecen, repito, relaciones de jerarquía. Lo pueden hacer, como las conjunciones subordinadas, que ya las veremos en cursos siguientes. Pero no todas lo hacen. En cambio, las preposiciones sí que lo hacen todas. Esa es la primera diferencia.